filas suman 34. Y 34 no es un número cualquiera, es un número de la sucesión de Fibonacci, que luego veremos a ver, pero no es un número cualquiera. Parece que hay números del montón y números más o menos elegidos, y los números de la sucesión de Fibonacci pues son de esa línea, ¿no? Si seguís encontrando relaciones, pues las columnas suman 34, ¿no? Pero ahí no acaba la cosa. Las dos diagonales también suman 34. Es impresionante esa relación interna entre los números, ¿no? Se puede colocar de una determinada manera. Pero es que si pensáis que ya acaba la cosa, es de Pacioli. Pacioli lo tiene en un libro que se llama De Viribus Quantitatis, en un libro que se llama La fuerza de los números, ¿no? Pacioli, italiano, de un pueblito de Italia, el Durero alemán, evidentemente se conocieron, se leyeron, y Durero pues utiliza el cuadrado mágico de Pacioli, ¿no? Bueno, pues ese cuadrado mágico
es muy representativo de lo que es el Renacimiento, ¿no? Es muy clásico, como una preocupación, como un exponente intelectual del Renacimiento, ¿no? Es un ejemplo muy típico, preocupaciones por cosas así, pero también con un trasfondo científico, con un trasfondo de preocuparse por la matemática, la álgebra, etc., ¿no? Entonces nuestro personaje, Pacioli, el no inventor de la partida doble, es un personaje del Renacimiento y es un personaje súper interesantísimo, como creo que ahora veréis, ¿no? Solamente verle en ese cuadro rodeado de cuestiones matemáticas y demás, muy interesante, ¿no? Podríamos hacer un análisis a fondo, que también tiene muchas cosas sugestivas del cuadro, pero lamentablemente lo dejo para cuando me volváis a invitar a Medellín. Pacioli nace en 1447 y muere en 1517, es decir, Pacioli está completamente metido dentro del Renacimiento en la primera etapa, lo que se llama el 480, que es la etapa más interesante, más bonita, quizá por incipiente, no puedo decir por naif, porque realmente poco tenía de naif, ¿no? Pero sí de incipiente del Renacimiento, y está una parte de su vida dentro del 500, que ya es el esplendor, el culmen, la madurez, la solera del Renacimiento, ¿no? Bueno, esto era el prólogo, o sea que todavía no ha empezado la charla, ¿no? No sé si a eso de las 9 de la noche acabaremos terminando. Es un poco larga, pero espero que os compense. Vamos a hablar un poco del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Quién había en el Renacimiento? ¿Quién hubo en torno a Pacioli? ¿Con quién se trató Pacioli? ¿En qué caldo de cultivo vivió Pacioli? Ahí tenéis la cronografía de Pacioli, ¿no? A ver, sería muy interesante otro tipo también de referencias. Por ejemplo, pues qué andaban haciendo los Taironas, cuando en esta época, cuando Colón todavía no había llegado aquí a, no sé, a medio fastidiar el mundo, o por lo menos a medio alterarlo, ¿no? A medio moverlo. Daros cuenta que esa fecha del encuentro o del encontronazo de culturas está ahí en medio, ¿no? 1492, ¿no? Es muy interesante pues ver pues, que Machu Picchu se empieza a construir en vida de Pacioli, ¿no? Sería muy interesante pues entrar, bueno, en España están reinando los reyes católicos especialmente, la mayoría de la parte de la vida de Pacioli son los reyes católicos, o bien los padres de los reyes católicos en el primer momento, ¿no? Ahí se están haciendo poesías como la de Jorge Manrique, recuerdo el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán pronto se va el placer, cómo se torna en dolor, cual a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que es una de las primeras obras de literatura ya madura, literatura en castellano, ¿no? Bueno, nos podríamos ir a Asia, donde se está construyendo el Taj Mahal. Todo eso sería muy interesante, pero lamentablemente me tengo que centrar en el Renacimiento italiano y poner algunos ejemplos de algunos autores, por ejemplo, Donatello. Repito, impresiones de un profano, ¿no? Cuando uno se mete a estudiar un poco de historia del arte para ver el entorno de Pacioli, pues uno siempre se encuentra las mismas referencias. Por ejemplo, Brunelleschi, que no lo he puesto aquí, la Catedral de Florencia, la cúpula de la Catedral de Florencia. Busquen ustedes en internet un cuadro de Grau, el colombiano Grau, que se llama Desayuno en Florencia, y verán ustedes reinterpretada desde Colombia, desde Grau, lo que es la cúpula y el campanile de la Catedral de Florencia, realmente interesante. Pero bueno, al margen de la cúpula de la Catedral de Florencia, ese Miguel Ángel de Donatello, que muchos dicen que es mejor que ese Miguel Ángel de Donatello, no, ese David de Donatello, que muchos dicen que es mejor que el David de Miguel Ángel, es un claro exponente de lo que es el Renacimiento, ¿no? La figura humana, el canon, la relación entre la cabeza y el resto del cuerpo. Ese cuadro o esa escultura podría estar firmada por uno de los griegos clásicos, Polícleto, por Fidias, o algo así por el estilo, ¿no? Pero también la preocupación por el hombre, por la anatomía, por los rasgos,
la persona humana como centro de la vida, ¿no? Tener en cuenta lo que había ocurrido después de la invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano durante muchos siglos, pues esto fue un yermo cultural. Y el Renacimiento porque renace la cultura clásica de Grecia y de Roma, porque hay una serie de personas que la repescan, que la resucitan y la relanzan, ¿no? Otro ejemplo muy clásico de lo que es los precursores del Renacimiento es Masaccio. Estoy poniendo flechas que indican la vida del personaje, ¿no? Donatello coincide en parte con Pacioli, Masaccio no, porque Masaccio vivió solamente muy pocos años, 27 años, ¿no? Pero Masaccio siempre se le pone como el inventor de la perspectiva, ¿no? Bueno, no es cierto tampoco, la perspectiva se fue inventando poco a poco, pero alguien hubo que en un momento determinado le pegó un empujón, ¿no? En ese cuadro se ve que hay un punto de fuga, que hay, yo no sé si un poco más a oscuras veríamos mejor la